¿Alguna vez alguien ha sentido que tocó fondo? Pero, de verdad, fondo, fondo. No hablamos de un mal día, no. Hablamos de estar en Hollywood, con el sueño de tu vida hecho pedazos, tener apenas $20 en el bolsillo y comida solo para hoy, y nada más. Para el actor Jonathan Roumie, esto no era una película de drama, era su vida. Pero, curiosamente, ese no fue el final. Fue el comienzo de un milagro que, la verdad, desafía toda lógica. ¿Cómo es posible que una oración, una simple oración susurrada en la más absoluta desesperación, se transformara en un fenómeno mundial que ha tocado a más de 500 millones de personas? Ojo, esta no es solo la historia del actor que interpreta a Jesús, es la historia de lo que pasa cuando uno, de verdad, se rinde por completo. Para entender bien este cambio tan radical, vamos a recorrer juntos el camino que vivió Jonathan. Primero, el abismo de la quiebra. Luego, ese momento exacto de su rendición, la respuesta tan inesperada que recibió y, finalmente, la misión que vino después. Cada paso es como una pieza clave en este increíble rompecabezas de fe. Bueno, nuestra historia empieza en Los Ángeles. Ya saben, esa ciudad que promete sueños, pero que muchas veces solo entrega desilusiones. Para el actor Jonathan Roumie, después de años y años de lucha, su sueño de la actuación ya se sentía más como una pesadilla a punto de terminar. A ver, pensemos en esto. ¿Qué se hace cuando ya se agotó hasta la última gota de la propia fuerza? Esa era la pregunta que lo atormentaba a Roumie allá por mayo de 2018. Cada puerta que tocaba se cerraba. Cada llamada, sin respuesta. Era esa sensación de que el timón de tu propia vida, de repente, te lo arrancaron de las manos. Miremos esto de cerca. Porque no es una metáfora, es la fría y dura realidad de sus finanzas en ese momento. Cuenta bancaria en negativo, $20 en efectivo, comida para un día. Y cero perspectivas de trabajo. O sea, no hablamos de estar un poco justo. Hablamos de contar las monedas para saber si mañana se iba a poder comer. Así de real. Y por si fuera poco, justo cuando parecía que no podía caer más bajo, el último hilito que lo sostenía se rompió. El seguro de desempleo, esa pequeña ayuda que le permitía al menos respirar, se terminó. Se agotó. El sueño de actuar ya no parecía lejano. Parecía una fantasía cruel, casi imposible. Y es aquí, justo aquí, en el punto más bajo, donde pasa lo inesperado. La solución no llegó con un agente de Hollywood o una audición milagrosa. Llegó en silencio, de rodillas, en un acto de fe tan puro que solo puede nacer de la desesperación más absoluta. Imagínense la escena, en la soledad de su habitación, sintiendo el peso del mundo encima, sin nadie a quien llamar, sin un plan B. Hizo lo único que le quedaba por hacer. Se arrodilló, se enfrentó a su propia impotencia y simplemente miró hacia arriba. A ver, escuchemos bien estas palabras. Fíjense que no hay una lista de peticiones. No pide un papel, ni dinero, ni fama, nada. Es la oración más difícil, pero a la vez la más poderosa que existe. La de la rendición. Es decirle a Dios, mira, yo ya no puedo. Mis planes fracasaron, mi fuerza se acabó. A partir de ahora toma tú el control. Y lo primero que cambió no fue su cuenta bancaria, fue su corazón. En medio del caos absoluto de su vida, de repente, una paz inexplicable lo inundó por completo. La ansiedad que lo estaba ahogando se fue, y en su lugar apareció una certeza profunda de que, de alguna manera, todo iba a estar bien. Esa paz interior fue solo la primera señal. Lo que pasó después, la verdad, desafía cualquier explicación lógica. Vamos a ver la velocidad con la que el cielo respondió a esa oración de entrega total. Es que la respuesta fue casi instantánea, ese mismo día. Mientras todavía estaba sintiendo esa paz nueva, llegó el cartero, con 4 cheques. 4 cheques inesperados de trabajos pasados que ya ni recordaba. Era justo el dinero que necesitaba para sobrevivir. Pero eso fue solo el aperitivo. El plato fuerte iba a llegar 3 meses después, con una llamada. Una llamada que no solo iba a cambiar su carrera, iba a cambiar su vida para siempre. Al otro lado de la línea estaba el director Dallas Jenkins. Y la oferta era para interpretar a Jesús en una nueva serie. Pensemos en esto por un segundo. En el momento de mayor debilidad, de mayor quiebra personal y profesional, le ofrecen interpretar a la figura más importante de la historia. Eso no era un papel, eso era un llamado.
Y ese proyecto, que nació de un acto de fe en un pequeño apartamento de Los Ángeles, se convirtió en esto. Más de 500 millones de visualizaciones. Y no es una cifra de marketing, ¿eh? Son 500 millones de veces que la historia de Jesús, a través del rostro de un hombre que se rindió por completo, ha entrado en un hogar en algún rincón del mundo. El propio Rumi lo resume perfecto. Es que, ¿cuántas veces intentamos ser el director, el guionista y el protagonista de nuestra propia vida, y solo nos frustramos cuando las cosas no salen como planeamos? Su historia nos muestra que a veces el verdadero éxito llega cuando aceptamos ser actores en un plan mucho, mucho más grande. Pero, ojo, la historia no termina con que consiguió el papel. Para Jonathan Rumi, interpretar a Jesús no fue la meta, fue en realidad el comienzo de una misión que va mucho más allá de las cámaras. Su gratitud por lo que vivió se transformó en acción pura, no se limitó a actuar su papel. Empezó a vivir su fe de una manera pública, valiente. Desde guiar a miles en oración diaria en sus redes, hasta ser la voz de aplicaciones de fe o dar la cara en eventos masivos, él entendió que su plataforma no era para su propia gloria, sino para compartir la fuente de su esperanza. Al final del día, su vida se ha convertido en el mejor testimonio. Es la prueba viviente de una verdad eterna, que en el reino de Dios, la victoria no se encuentra en el control, sino en la confianza, en el poder que se desata cuando nos hacemos a un lado. La historia de Jonathan Rumi nos deja flotando una pregunta fundamental, sobre todo en este mundo obsesionado con el control, con tenerlo todo bien planificado y asegurado. ¿Y si nuestro mayor poder no estuviera en apretar más fuerte, sino en atrevernos a abrir las manos y soltar? Quizá, solo quizá, en esa rendición no solo encontremos paz, sino también ese verdadero propósito que tanto hemos estado buscando.